El aceite de oliva es esto, se ha llamado oro líquido en el Mediterráneo, de donde el olivo es autóctono, por su gran valor culinario y también nutricional. Se utiliza en la zona del Mediterráneo desde hace más de 6.000 años, que se sepa. Se utilizó por los antiguos fenicios, antiguos egipcios, también por la antigua cultura griega y romana, y esto hasta la actualidad. El uso, como digo, ha sido culinario, también por sus propiedades beneficiosas nutricionales, y también se ha utilizado como base para perfumes, para ungüentos, incluso para iluminar lámparas, hasta la actualidad, en la que los estudios científicos han ido confirmando sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antibacterianas beneficiosas para la salud y asociadas a lo que se llama dieta mediterránea o estilo de vida mediterráneo. ¿Qué cantidad de aceite de oliva se recomienda al día para obtener beneficios para la salud? Normalmente se recomiendan de 2 a 4 cucharadas soperas, como esta, al día de aceite de oliva, a ser posible aceite de oliva extra virgen. Se consume crudo, a veces se cocina, se recomienda que sea a temperaturas bajas o moderadas, y más adelante explico las diferentes formas de cocción, las formas de uso y las precauciones que hay que tomar, o los tipos de aceite que hay que usar para estos objetivos. Normalmente estas cucharadas de aceite de oliva, la cantidad dependerá de las circunstancias individuales de cada persona y habrá que ajustarlo también según el peso que tenga y su alimentación en general. Una cucharada sopera como esta tiene 15 mililitros de aceite de oliva, que serían unos 14 gramos, y si multiplicamos estos gramos por el número de calorías que tiene un gramo de grasas, que serían 9 kilocalorías, salen 126 kilocalorías por cucharada. O sea que esto habrá que tenerlo en cuenta en casos de sobrepeso o obesidad para ajustarlo, para que tenga la persona sensación de saciedad, que dé sabor a los alimentos, obtenga beneficios, pero que no contribuya a que aumente de peso. Una pregunta es si tiene algún beneficio adicional tomar 1 o 2 cucharadas de aceite de oliva en ayunas. Yo lo he probado alguna vez, no me gusta, y revisando la bibliografía no veo que haya evidencia de que aporte esto más beneficios que el utilizarlo dentro de la cocina normal, de las formas que después comentaré. Es decir, que yo personalmente no le veo mucha utilidad. Otro uso que se ha hecho ha sido con zumo de limón, sería una cucharada o 2 de aceite de oliva mezclado con el zumo de medio limón, y esto se utilizaría de colágogo, es decir, para estimulación de la secreción de bilis, que esto mejora la absorción de grasas. Es verdad que tendrá un efecto de este tipo, lo que pasa es que estaría contraindicado si tienes algún tipo de obstrucción biliar, porque te podría dar muchas complicaciones. Pero también hay la idea de que esto podría limpiar la vesícula o podría disolver las piedras de la vesícula, pero esto se ha demostrado que no es así y que con ecografías abdominales las piedras en la vesícula seguían ahí, es decir, que no tiene mucho sentido. Después, otro uso es el tomar 1 o 2 cucharadas de aceite de oliva, pero esta vez mezclado con zumo de naranja, y aquí el objetivo sería utilizarlo de forma laxante. Esto ya podría tener alguna utilidad. ¿Y qué beneficios para la salud tiene el aceite de oliva? En primer lugar, es beneficioso para la salud cardiovascular, es decir, para los vasos sanguíneos y el corazón. ¿Y esto por qué? Porque ayuda a regular los niveles de colesterol, a bajarlos, también ayuda a regular la presión arterial, que esté más baja, ayuda también a regular el nivel de glucosa en la sangre, de forma que sería beneficioso para las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, también es protector del endotelio, es decir, de la parte interna de los vasos sanguíneos que está en contacto con la sangre, y esto hace que haya menos posibilidad de que hayan lesiones y se formen placas de ateromas que con el tiempo obstruirán los vasos sanguíneos y disminuye la posibilidad de que se formen coágulos. Esto hace que disminuye el riesgo de que puedas tener un infarto en el corazón, en el cerebro o en otras partes del cuerpo. O sea que en este sentido es muy beneficioso junto a un estilo de vida saludable, a una dieta mediterránea. El aceite de oliva es beneficioso para el cerebro porque por una parte es bueno a nivel vascular y esto hace que disminuya el riesgo de tener obstrucciones cerebrales, lo que llaman ictus o accidentes vasculares cerebrales, y esto está relacionado con lo que hemos comentado de beneficio para la salud cardiovascular en general.
pero por otra parte también tiene una ventaja, un beneficio para las enfermedades neurodegenerativas, concretamente para la demencia de Alzheimer, porque tendría este efecto beneficioso para la salud vascular, pero también por el efecto antiinflamatorio que está en la base de algunas de estas enfermedades neurodegenerativas, y también porque ayuda a la retirada de las placas de beta-amiloide, que son unas proteínas que se van acumulando en algunas partes del cerebro y están relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. Estos efectos combinados hacen que el aceite de oliva sea recomendable para prevenir o al menos retrasar este tipo de enfermedad cerebral. Es útil para controlar el peso. A pesar de que es bastante calórico por ser una grasa, ayuda a tener una sensación de saciedad, de forma que al final conseguirá que comamos menos. Pero no solo eso, sino que hace que sea más eficiente el metabolismo de las grasas y de la glucosa, de forma que los niveles de glucosa y de insulina serán más bajos porque será más eficiente esta insulina y se utilizará de forma más adecuada la glucosa para producir energía y se almacenará menos en forma de grasa. También el efecto antiinflamatorio es positivo porque está detrás de muchas enfermedades, concretamente también de la obesidad. Esto hace que sea también beneficioso para el síndrome metabólico, en el que hay obesidad, presión arterial alta, puede haber aumento de triglicéridos, también un aumento de glucosa y una serie de factores que hacen que sea un problema que predispone a enfermedades cardiovasculares. Y con el aceite de oliva, dentro de un estilo de vida mediterráneo, esto disminuiría y esto sería muy beneficioso. Es beneficioso para la digestión y para el sistema digestivo en general. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva, en primer lugar, estimula la producción de bilis por parte de la vesícula biliar, y esto lo que hace es que haya una mayor digestión de las grasas. Pero también facilita la digestión de las grasas por su efecto lubrificante de este tubo digestivo, de forma que se favorece la absorción de otras grasas, aparte de la que lleva el aceite de oliva, como por ejemplo de vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D y la vitamina K. También tiene un efecto antiinflamatorio que hemos comentado por los polifenoles que lleva el aceite de oliva, que estos serían beneficiosos si tienes algún proceso inflamatorio intestinal. También es bueno para la microbiota intestinal y para que esta flora intestinal, estas bacterias intestinales, sean más saludables porque tiene un efecto prebiótico, es decir, que las alimenta y hace que estén más saludables. Y esto es beneficioso no solo para el sistema digestivo, sino para la salud en general. Y también este efecto lubrificante que tiene es bueno para prevenir el estreñimiento. Es beneficioso para el hígado porque lo protege por el efecto antioxidante que tienen los polifenoles que contiene y también la vitamina E, de forma que lo protege del daño que puedan provocar los radicales libres. También el efecto antiinflamatorio del aceite de oliva hace que mejore la función hepática. También estimula la producción de bilis, que se acumulará en la vesícula biliar y, como hemos comentado antes, es fundamental para la digestión de las grasas y también evita el acúmulo de grasa en el hígado, es decir, que disminuiría o retrasaría la aparición del hígado graso no alcohólico. Beneficioso para los huesos y las articulaciones. Se ha visto que las personas que consumían más aceite de oliva tenían una mayor densidad ósea y esto hace que sea beneficioso para prevenir o retrasar la aparición de osteoporosis, y también se ha visto una disminución en los dolores articulares y esto lo hace útil para enfermedades como por ejemplo la artritis reumatoide. ¿Y por qué es esto? Pues por su componente en polifenoles que hemos comentado antes, también porque tiene vitamina K, que es buena para el hueso, y también porque al ser grasa favorece la absorción de otras grasas y en este caso favorecería la absorción de vitamina D, que es liposoluble, se disuelve en grasas y se absorbe más fácilmente, y esta vitamina D ya sabemos todos que es muy importante para la formación del hueso. Es beneficioso para la piel por los polifenoles y la vitamina A que contiene, que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios, y esto ayuda a que la piel esté más suave, sobre todo en zonas que están resecas, como por ejemplo los codos o los talones. También ayudaría a retrasar los procesos de envejecimiento de la piel, incluso el daño producido por el sol. También en algunos problemas inflamatorios de la piel también podría ser útil. Siempre antes de utilizarlo habría que poner un parche en una zona reducida de la piel con aceite de oliva para ver que no te haga una reacción
alérgica o que te siente mal. Y después, si se aplica aceite de oliva, al final habrá que limpiarlo bien para evitar que se bloqueen los poros en la piel. Si tienes algún proceso cutáneo, alguna enfermedad, lo mejor sería consultar al dermatólogo para que te oriente. Prevención del cáncer. Hay estudios que relacionan el consumo de aceite de oliva con una menor incidencia de cáncer de colon o de cáncer de mama. Hace falta más investigación, pero esto se atribuye a los efectos del ácido oleico que contiene el aceite de oliva y también a los polifenoles y otros antioxidantes. ¿Qué tipos de aceite de oliva existen? Hay que tener en cuenta que hay más de 1000 variedades de olivas en el mundo, de forma que cada tipo de oliva puede dar lugar a un aceite que tenga un aroma, un sabor, un color que sea único. Esto en primer lugar. Después hay que tener en cuenta el sitio en el que se ha producido, la zona geográfica, que esto también influye. El mayor productor del mundo es España, seguido por Italia y por Grecia, pero esto también sería un factor a tener en cuenta. Después, el momento en el que se consume. Conforme va pasando el tiempo, va perdiendo propiedades, de forma que se recomienda que se conserve en un lugar fresco y que esté seco este aceite de oliva y que se intente evitar en la medida de lo posible la exposición al calor, a la luz y al aire, porque hace que se vaya degradando, y lo mejor es consumirlo en el mismo año en el que se ha producido. Podemos distinguir básicamente 3 tipos. Uno sería el aceite de oliva extra virgen, que sería el que está menos procesado y el de mayor calidad, por criterios de menor procesamiento y también por la cata. Tiene una acidez menor al 0,8%. Este sería el que tiene más propiedades beneficiosas. Pero el segundo, el aceite de oliva virgen, también tiene propiedades muy beneficiosas. Tendría un poquito menos de calidad, también el procesamiento es el mismo, pero la calidad sería un poquito menor a nivel de cata, y después la acidez podría ser mayor y puede llegar a un 2%. Después tenemos el aceite de oliva refinado, que normalmente habrá sido sometido a procesos químicos y de calor para extraer este aceite, es decir, está más procesado, y normalmente, como tiene menos sabor y menos olor, se combina en parte con aceite de oliva virgen o extra virgen para darle un poquito más de calidad. Cualquiera de estos, por eso, tiene propiedades beneficiosas para la salud, aunque el de mayor calidad sería el aceite de oliva extra virgen. Y después ya hay otros tipos de aceite de oliva. Algunos se pueden consumir en humanos porque se combinan también con aceite de oliva extra virgen o aceite de oliva virgen, pero serían ya de menos calidad, aunque pueden tener efectos beneficiosos, y estos a veces son los que se recomiendan para frituras o cuestiones de este tipo. ¿Cómo se utiliza el aceite de oliva? Es muy versátil, hay múltiples formas de uso en la cocina y se puede usar para aderezar ensaladas en primer lugar. Se utiliza normalmente el aceite de oliva virgen extra y se puede combinar con vinagre de sidra de manzana, con zumo de limón o con ajo picado. Se pueden hacer combinaciones que son saludables y muy sabrosas. También para aderezar verduras, por ejemplo, si las vas a hacer asadas o fritas o a la parrilla, se puede utilizar aceite de oliva previamente para cocinarlos, incluso independientemente de la forma en la que se ha cocinado, pues después también se puede utilizar, y también combinando con otros elementos que pueden servir para que este aderezo sea más sabroso y más saludable. También el pan con aceite. Este es típico, es pan, por ejemplo, puede ser pan integral, en el que se pone aceite de oliva, y esto está muy sabroso, y también se puede utilizar pues poniendo tomate por encima, que puede ser también tomate picado, o combinaciones con ajo picado o untado con ajo. En fin, se pueden utilizar combinaciones que son saludables y sabrosas. Se utiliza para marinadas en combinación con ajo, con hierbas, con especias, con zumos de cítricos, y todo esto le da un gran sabor. En la cocina también se utiliza para saltear, para freír, para asar alimentos, pero el aceite de oliva virgen extra normalmente se recomienda para temperaturas medias o bajas porque tiene un punto de humo más bajo que otros aceites de oliva. Y esto lo que hace es que al llegar antes a este punto de humo, en el momento en que empieza a salir humo, pierde parte de sus propiedades. O sea que para temperaturas más elevadas, mejor aceites de un poquito menos de calidad,
Incluso para temperaturas muy elevadas se recomienda el aceite de aguacate, que ya lo comentamos en otro vídeo. ¿A qué se deben las propiedades beneficiosas del aceite de oliva? Se deben a su composición. Un 99% es grasa, pero dentro de esta grasa el 73% es grasa monoinsaturada y la mayor parte de esta es ácido oleico, que es al que se atribuyen gran parte de las propiedades beneficiosas. Después tiene un pequeño porcentaje de grasa saturada y uno menor de grasa poliinsaturada, pero que es poco significativa. Además tiene vitamina E, que es un potente antioxidante, y también vitamina K, que es importante para la coagulación. Aparte, tiene unos grupos de sustancias muy interesantes y que son beneficiosos para la salud, que son los polifenoles y los carotenoides. Los polifenoles son antioxidantes potentes, como por ejemplo la oleuropeína, el oleocantal y el hidroxitirosol. Estos son algunos de los que lleva, pero hay otros más. Y carotenoides tendría, por ejemplo, el licopeno y el betacaroteno, que estos también hacen que tenga ciertos beneficios para la salud de los ojos. ¿Qué riesgos puede tener el aceite de oliva? En general, el consumo que estamos comentando aquí, que es moderado, no tiene que dar ningún problema, a no ser que tengas algún tipo de alergia a las olivas o al aceite de oliva y que tengas una reacción en la piel o una reacción respiratoria. Esto sería raro, pero podría ser. En el caso de que lo apliques en la piel, por eso siempre se recomienda que se haga una pequeña prueba con un parche en una zona muy pequeñita de la piel para ver si hay algún tipo de reacción. Después puede ser que tengas problemas de tipo digestivo si lo consumes de forma excesiva o si lo consumes en ayunas, de forma aislada o combinado con limón o combinado con zumo de naranja. Son combinaciones que a algunas personas les sientan mal. Sobre todo hay que ir con cuidado si tienes alguna obstrucción biliar, porque esto podría empeorar la situación por este aumento que se produce de secreción de bilis desde la vesícula. Entonces podría potenciar el que hubiera alguna obstrucción por parte de alguna piedra en las vías biliares. Después, el problema es que si lo consumes de forma exagerada, al fin y al cabo es una grasa y esto causaría un aumento de peso. Por eso que siempre hay que controlar. Y después también si lo consumes de forma insana, es decir, para hacer frituras con alimentos ultraprocesados, pero aquí el problema ya no sería el aceite de oliva, sino que se hace un mal uso de este. En cuanto a interacciones, no tiene que haber ninguna interacción significativa. Ahora bien, si vas a aumentar el consumo de forma significativa, lo mejor sería consultar, sobre todo si tomas antidiabéticos o anticoagulantes, pero en general no tendría que haber ningún problema. Después hay que ir con cuidado también a la hora de comprarlo para evitar que no te engañen, y hay que fijarse bien en las etiquetas o que te vendan un aceite de oliva como extra virgen y que no sea extra virgen, o problemas de este tipo de adulteraciones. O sea que esto hay que buscar fuentes confiables y ser precavidos. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda ser útil por WhatsApp, Telegram u otras redes sociales, y te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.